Fueron varias chicas las que denunciaron los tocamientos ante un agente tutor que estaba impartiendo clase en este Instituto Prado Mayor de Totana. Comenzó así una investigación con varias entrevistas a alumnas que culminó con la detención ayer por la tarde del profesor de Educación Física. El docente llevaba más de 5 años impartiendo clase en este instituto. En estos momentos la investigación está abierta y ya ha pasado a disposición judicial. El presunto agresor ha negado los hechos y dice que si tocó a las alumnas fue en el marco de impartir clase. Aunque en muchas ocasiones, y por desgracia se escuchan muchos mensajes en ese sentido, se minusvalore la magnitud y la gravedad de la violencia de género y de la violencia hacia la mujer, este es un problema real, un problema con el que convivimos en el día a día y un problema que tenemos que afrontar en conjunto. Y reconstituir el parque público de vivienda desmantelado, asegura la vicepresidenta Nadia Calviño por el Partido Popular. Si nos fijamos en los plazos que maneja Economía, en 2025 estarían listos los inmuebles de nueva construcción en suelo cedido por la Sareb y el resto entre 6 y 12 meses, dependiendo de los acuerdos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Según fuentes gubernamentales, ese plan no está orientado a las zonas tensionadas. Explican que las viviendas están donde las compró el gobierno del Partido Popular en 2012 y al precio que los populares las adquirieron. El PSOE se defiende, dice que ni su reforma ni lo pactado con el PP altera el corazón de la ley del solo sí es sí. Con el Partido Popular hemos llegado a un acuerdo en cuestiones técnicas, algunas de ellas se podrían llamar incluso en cambiar la fe de ratas. Pero el PP, que señala directamente al presidente Sánchez como responsable de las reducciones de penas y excarcelaciones de agresores sexuales, pone en valor lo acordado con los socialistas. Sí, hemos conseguido rectificar el Código Penal y volver a situar las cosas como estaban. Y ese devolver las cosas a como estaban es el detonante para el aluvión de críticas contra el PSOE de sus aliados parlamentarios y de su socio de gobierno, muy enfadados por el acuerdo con el PP. Y no solo no es de fiar, sino que es un partido que no ha destacado en la defensa de los derechos de las mujeres. A mí me duele ver al PSOE reformar esto con un partido que ha demostrado durante toda su historia que es de todo menos feminista. No es de recibo, nos parece que es un paso atrás y nos parece que el Partido Socialista no tenía por qué llegar a esta situación. Vox ha decidido no votar por no coincidir en el rechazo con Unidas Podemos. La votación definitiva en el trámite del Congreso será el jueves en pleno. Es vital, urge, dice el presidente de la Junta, un mayor compromiso por parte del Gobierno central. Juan Manuel Moreno le pide a Pedro Sánchez una política seria del agua, que escuche a los agricultores, que escuche a Andalucía, para que entre todos elaboren un plan sensato, porque la sequía, asegura, no es un problema coyuntural, sino estructural, que debe abordarse como un asunto de Estado. Hoy aquí, esta mañana, en el Palacio de San Telmo, se ha reunido el comité de expertos que ha calificado la situación de dramática. El Gobierno andaluz anuncia un tercer decreto de sequía con una inversión de 163 millones de euros con los que intentan, aseguran, paliar el grito de auxilio del campo andaluz. Solo no podemos. Por tanto, le pedimos al Gobierno de la Nación, le pedimos al Gobierno de España, al Gobierno de Sánchez, que de una vez por todas se tome en serio las políticas de agua, que de una vez por todas escuche a los agricultores y ganaderos, que de una vez por todas escuche también al Gobierno de Andalucía. El ministro de Agricultura echa en cara al presidente andaluz que exija medidas contra la sequía mientras amplía regadíos en Doñana, una medida que, asegura, van a frenar. Si se quiere buscar una confrontación política a través del tema del agua, quien lo pretenda hacer deberá asumir la responsabilidad. No es la nuestra. Doñana es a la biodiversidad lo que el Prado es a la pintura, algo que tenemos que defender. Y esta es la protesta de varios eurodiputados. Hoy en el Parlamento de Estrasburgo rechazan el plan del Gobierno andaluz que abre la puerta a ampliar regadíos en el entorno del Parque de Doñana. Entre los españoles concentrados había representantes de distintos partidos, menos del PP y Vox.
Y el ejército sudanés y los paramilitares han acordado una tregua de 24 horas a propuesta de Estados Unidos para garantizar la evacuación de los heridos y permitir el abastecimiento de suministros básicos. El alto el fuego empieza esta misma tarde y no se va a extender más de un día, según advierten los líderes rivales. Los enfrentamientos armados han provocado cerca de 150 muertos y 1 millar de heridos desde que empezaron hace 4 días. El presidente ruso ha viajado a los territorios conquistados en una visita con mensajes para sus generales. En Jersón, Putin les ha regalado un icono de los tiempos del Imperio ruso. Uno de los oficiales es el máximo responsable de las tropas aerotransportadas. Son estas las que se han incorporado a la batalla de Bakhmut, lo que obligará a los mercenarios del grupo Wagner a compartir la gloria si la conquistan. Las tropas ucranianas, arrinconadas, tienen orden de resistir. Putin también ha mandado un mensaje en Lugansk, donde le ha recibido el general Lapin, a quien el dueño de Wagner llegó a culpar por las derrotas del verano. Para evitar nuevos fracasos, Rusia ha preparado una enorme línea defensiva. Son 800 kilómetros de trincheras, fosos y búnkeres. La parte más reforzada es la cercana a Melitopol, considerado el objetivo ucraniano más probable. Kiev lleva semanas retrasando la anunciada contraofensiva de primavera por falta de armas, munición y soldados. En los últimos días, los ataques rusos han apuntado a la concentración de tropas ucranianas en el norte del Donbass. Zelensky, hoy en visita a una zona cercana al frente, sigue prometiendo la victoria, retomada de los territorios y regreso de los prisioneros. Por la Pascua ortodoxa, los enemigos han permitido que cientos de hombres vuelvan a casa. Y el que también ha visitado el frente es el presidente ucraniano. Zelensky ha animado a las tropas que combaten en Donetsk y ha condecorado a varios soldados también en un hospital próximo donde se recuperan los heridos en la guerra. A los cirujanos del centro le han enseñado los quirófanos donde han intervenido a un centenar de hombres. Rusia ha convocado a las embajadoras en Moscú de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, a las que ha acusado de injerencia en los asuntos rusos. Aunque no han especificado el motivo exacto de la citación, la convocatoria se produce justo después de que las diplomáticas criticaran ayer públicamente la condena del opositor ruso-británico Vladimir Kara-Murza. ¿Qué aportó el discurso de Macron? Su objetivo fue tan solo recuperar popularidad y confianza. Son algunas de las preguntas que hoy escuchamos en tertulias y en algunos periódicos franceses estos titulares. Por ejemplo, en Le Monde, Macron se da 100 días para relanzarse, o en Le Parisien, Macron busca su segundo aliento. El presidente de la República se ha reunido hoy con la patronal y tiende la mano a los sindicatos para construir, dice, nuevo pacto de trabajo, pero sin cambiar el punto más controvertido de su reforma de las pensiones, la jubilación a los 64 años. Los sindicatos que preparan el 1 de mayo y la oposición tildan el discurso de alejado y fuera de la realidad. Y también como reacción, multitud de movilizaciones esta pasada noche en varias ciudades francesas. Algunas acabaron con incidentes. Es Rafael, de 16 años, vecino de Kansas City, Missouri. Iba camino de recoger a sus hermanos el pasado jueves por la noche, pero se confundió de puerta y el dueño de la casa, este hombre de 84 años, sin mediar palabra, le disparó. Un tiro en la cabeza y otro en el brazo. El adolescente tuvo fuerzas para levantarse del porche y pedir ayuda en otra casa. Según el joven, que se recupera tras una cirugía, el agresor le gritó que no volviera por allí. Hay un componente racista en lo ocurrido, afirma el fiscal del condado, pero en un primer momento la policía dejó en libertad al atacante. Mientras seguían investigando, explicaban, lo que desató las protestas. Ayer finalmente le acusaron de 2 delitos, uno de ellos agresión en primer grado que puede suponer cadena perpetua, y han emitido una orden de arresto. ¿Creen que si hubiera sido un adolescente blanco habría pasado lo mismo?, planteaba la tía de la víctima. En unos 30 estados de este país hay leyes que permiten el uso letal de la fuerza en defensa propia. La policía de Kansas City estuvo considerando su aplicación, pero el fiscal matizó luego que no procede en este caso. 2 días después ocurrió algo similar en el estado de Nueva York. El dueño de una finca, ahora imputado por asesinato, mató de un disparo a una chica de 20 años que entró por error con su coche en un camino privado. Israel ha vuelto a paralizarse hoy, 18 de abril, durante 2 minutos como señal de luto en recuerdo a los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. A las 10 de la mañana las sirenas han interrumpido durante
toda la actividad en el país. La celebración de este año coincide con el 80 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia.